otro libro nuevo de la Fundación, otro libro importante de la colección Vandalia y sobre todo darle las gracias a Rafaela Valenzuela, la mujer de Eduardo García, que nos ofreció hacer esta poesía completa en Vandalia. Nos hizo mucha ilusión. Además, yo creo que él también lo tenía en la cabeza, ¿no? Que le gustaba mucho nuestra colección. Él colaboraba también con nosotros en Mercurio. Es una persona que siempre ha estado relacionada con la Fundación Lara. Y bueno, y Rafaela con nosotros también mucho por toda su labor cultural que hace en Córdoba y cuando fue directora general del libro. Yo solo quería volver a reiterar las gracias también a Luis Alberto de Cuenca por presentar el libro, y después, bueno, Ignacio Garmendia como editor os dirá un poco características del mismo, y tenéis después a Rafaela. El libro se va a presentar a lo grande, en un sentido así, en la Feria del Libro de Córdoba el próximo pasado mañana, el viernes 31. Allí estarán Andrés Neumann y Vicente Luis Mora, y bueno, también es la fecha un poco del aniversario del fallecimiento de Eduardo, y queríamos celebrarlo y presentarlo en su ciudad. Que nada, Nacho, tienes la palabra, y después Luis Alberto de Cuenca, que nos hablará de ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy rápidamente, porque tenemos No te importa, es que los micrófonos están desplazados. no, pero mejor para ellos está... vamos, que no hace falta grabarme a mí mucho, dejarlos ya si no tengo verlos después. Eso ahí está bien. Por lo menos que apunten hacia aquí. Voy a hacer una presentación muy rápida. Tenemos al querido Luis Alberto para que hable del libro, y también a Rafaela. Lo primero que hay que decirlo, ya lo ha dicho Ana, que el libro aparece justo en el aniversario del fallecimiento, que fue una noticia que nos impactó mucho a todos. Hemos trabajado, de hecho, con esa sensación tremenda, y yo quiero agradecer, ya lo ha hecho Ana, muy especialmente la generosidad de Rafi Valenzuela, que en momentos muy duros para ella, que lo siguen siendo, bueno, pues ha tenido una actitud de colaboración generosísima en todo momento, no solamente por ofrecernos la posibilidad de acoger en la colección este proyecto que tanta ilusión tenía Eduardo, sino por estar disponible en unos momentos muy duros. Y quiero mencionar también a un muy querido amigo de Eduardo, que aparece reconocido como tal en la edición, pero la ha ayudado mucho a ella, Federico Abad, el también escritor y poeta Federico Abad, que se ha encargado de rastrear los poemas que conforman los dos libros inéditos que incluye la edición, y de poner en orden tanto el prólogo del propio Eduardo, que no estaba del todo terminado, como los poemas no recogidos en volumen o inéditos, que también incluye la edición. Es obligado ese agradecimiento, y efectivamente Eduardo tenía un contacto grande con la Fundación Lara, con la revista Mercurio, como ha dicho Ana, y particularmente con la colección Vandalia. Yo quiero recordar aquí la antología que hizo el querido Javier Lostalé, aquí presente, una antología que tiene ya bastantes años, hace por lo menos 12 o 14 años, que se tituló con Góngora, Edad Presente, y que recogía entonces la obra de los entonces todavía más jóvenes, algunos de ellos incluso siguen siéndolo, poetas como Eduardo García, que la abría, que era el mayor, que de alguna forma fue para todos ellos, porque era mayor en edad, un referente no solamente estético, sino también personal, porque ya los que lo conocimos sabíamos de esa generosidad casi proverbial, ¿no? Y ese rastro que ha dejado. Aparecía en la abría pues a Vicente Luis Mora, que firma aquí el epílogo, Joaquín Pérez Azaustre, José Luis Rey, Elena Medel, Eduardo Chivite, en fin, una pléyade, por usar la palabra clásica, de poetas que entonces eran muy jóvenes. Los antologó Javier, y ahí fue nuestro primer contacto editorial con Eduardo. Después, incluso con Jacobo Cortines, el director de la colección, uno de sus libros, del que recibió el premio Ciudad de Melilla, Duerme Vela, el último de los que publicó en vida, también habíamos hablado de publicarlo cuando creo que recibimos la noticia en las jornadas de otoño que hacemos siempre de poesía en Vandalia, donde estaba Eduardo invitado como lector, y allá mismo nos comunicó que acababa de ganar el premio Ciudad de Melilla, lo cual, como es lógico, lo celebramos absolutamente. Y llegó a hablar también con Jacobo, por lo que este último me dice, de la idea de la poesía reunida, que ahora es ya completa, claro, que la tenía. Ahí está, la edición incluye no solamente el prólogo de ese proyecto de poesía reunida, sino también el título que él mismo le dio al libro, e incluso la ilustración
de Cubierta, de Frank Marc, El sueño, que tanto tiene que ver, por otra parte, con la poética, esos territorios de lo onírico y lo fantástico, con la poética de Eduardo García. No diré mucho más en relación con la poesía, porque para eso tenemos a Luis Alberto. Sí quiero decir que la edición incluye, además de los 6 libros de poemas que publicó, las cartas marcadas, no se trata de un juego, Horizonte o Frontera, refutación de la elegía, La vida nueva y Duerme Vela, el que acabo de citar, Duerme Vela, otros 2 títulos inéditos que, aunque están de alguna manera solo esbozados, porque son breves en relación con los anteriores, con los ya publicados, son 2 libros que a mí personalmente me parecen espléndidos. El primero de ellos, La hora de la ira, creo que es de lo mejor que se ha escrito en relación con la crisis no solamente económica que ha padecido el país en los últimos años y sigue padeciendo. Parece una respuesta de primerísimo orden, es un registro muy distinto al suyo habitual, son poemas muy breves, parecen casi esbozos de un minimalismo que no había frecuentado antes, y me parece un libro impresionante. Verdaderamente creo que hay pocos títulos publicados que hayan abordado esa materia que podríamos llamar social o política o civil, mejor dicho, en unos términos tan contundentes y tan emocionantes. Y por supuesto el último, Bailando con la muerte, que es un libro que no podemos leer sin estremecernos todavía hoy, que recoge toda su vivencia de postrimería, y es un título, me parece, absolutamente cimero dentro de su trayectoria. Y ya para acabar diré que 2 muy buenos amigos también de Eduardo, los poetas Vicente Luis Mora y Andrés Neumann, que estaban unidos a él por una amistad muy estrecha, se encargan también de abrochar el volumen con un prólogo muy emocionado, muy de amigo, muy de retrato personal más que literario, donde Andrés Neumann pues glosa esa amistad tan a lo largo y tan bonita, dicen otras cosas, pues el hecho de ser expatriados americanos que los unía de una manera especial, y cómo comprendió eso al final de su vida. Y por último un análisis de Vicente Mora, que es sesudo y lúcido como suyo, donde contextualiza con una seriedad absoluta las claves estéticas, no solamente, y con esto acabo, poéticas o líricas de la trayectoria de Eduardo, porque tenemos que tener en cuenta que él fue un ensayista también, aunque solamente publicó 2 libros, y uno de ellos, Escribir un poema, es un libro de divulgación sobre todo. El otro, Una poética del límite, es un libro absolutamente fundamental para comprender su estética, su poética, y también esa faceta ensayística de Eduardo también la aborda Vicente Mora en este ensayo final. Nada más agradecer de nuevo a Rafi su generosidad, y desearle lo mejor al libro, y bueno, decir que la verdad pensamos que le habría gustado a Eduardo y nos sentimos orgullosos también de eso. Nada más. ¿Habrá mancha? No. Parece que no. Pues muchísimas gracias, querido Nacho. La verdad es que has dicho cosas muy interesantes sobre la poesía de Eduardo. Se pueden decir muchísimas más, pero en cualquier caso tú has dicho ya algunas verdaderamente señeras. Querida Rafi, querido padre de Eduardo, que hace mucho tiempo que no lo veía y que está aquí también con nosotros. Es un día muy alegre dentro de la tristeza, porque culminamos una tarea que él había emprendido en vida y que no pudo ver concluida, que era la reproducción en un mismo volumen de su poesía junta. Luego ha resultado, como ha dicho Nacho, completa por razones de la enfermedad que se lo llevó hace ya exactamente un año. Yo creo que no se puede pedir más a una edición que recopila la obra de un poeta importante, yo diría importantísimo en la actualidad poética española, como fue Eduardo García. Está publicado con el esmero habitual en la Fundación José Manuel Lara, en su colección Vandalia, que es sin duda uno de los buques insignias de la poesía española en este momento y de la edición de poesía en nuestro país. Y tiene además un acompañamiento, lo ha dicho también Ignacio, verdaderamente genial, porque pocas veces he visto en una edición de poesías completas un estudio tan extraordinariamente exhaustivo, inteligente, agudo, profundo, como el que ha hecho Vicente Luis Mora, uno de los que aparecían en esa antología de Javier Lostalé a la que ha hecho alusión Nacho. Y pocas veces también se puede prologar un libro de una manera tan empática, tan entrañable, tan amistosa, tan cómplice como lo que ha hecho Andrés Neumann en su prólogo al libro, que es verdaderamente
emocionante incluso, ¿no? Emociona realmente las palabras de Andrés, esa amistad fervorosa que se guardaban ambos y que queda perfectamente plasmada en el prólogo. Eso quiere decir que solo leyendo el prólogo de Andrés Neumann y el epílogo de Vicente Luis Mora llega uno perfectamente a la conclusión de que Eduardo era un ser excepcional en lo personal y excepcional también en lo poético, pero no desde el lado de la amistad, sino desde el lado de la objetividad, porque, por ejemplo, yo mismo tuve la fortuna de incluirlo en una antología en 2008. Se hicieron una serie de antologías en Mercamadrid, cuando todavía la crisis no había asomado esa jeta terrible, peluda y repugnante que hizo que La hora de la ira de Eduardo pues se escribiera, pero en ese momento en que incluso los Mercamadrid de turno pues se ocupaban de la poesía, hice un par de antologías, poetas españoles de los 80 y poetas españoles de los 90, y en esta última, en la poetas españoles de los 90, el más joven era Eduardo García. Luego íbamos a hacer una antología de poetas de los 2000, pero vino la crisis y se acabaron las antologías. Pero el último era él, que nació en Sao Paulo en 1965, de algún modo lo nacieron, pero luego él fue cada vez más apreciando en su lugar de nacimiento, hasta el punto de que esa antología que se hizo de su poesía traducida al portugués, pues le hizo muchísima ilusión y lo comentó en su momento, y era muy deudor también de sus raíces. En esa ocasión, en esa antología que tuve el honor de incluir a Eduardo, eran 10 poetas de los 90, empezaba Luis García Montero y terminaba él. Era una antología en la que el propio Eduardo elegía los poemas que iban a ser publicados. Y él eligió una serie de poemas que probablemente yo creo que en el último momento de su vida hubiera elegido otros, tal vez. Pero porque esas cosas siempre son muy relativas y no es lo mismo lo que se hace en un año que lo que se hace un mes después incluso. Eduardo García, yo lo conocí a través de una persona que está también hoy aquí presente, que es mi entrañable amigo Jesús Urceloy, que se sienta al lado del padre de Eduardo, y que fue quien me lo presentó. Lo recuerdo en el Café Gijón, a él, a Eduardo, junto a Jesús Urceloy, junto a Ángel Zapata, que es probablemente uno de los grandes cuentistas, si no el mayor cuentista que tenemos ahora en España. En la distancia breve es único, irrepetible y genial. Y enseguida pues hubo una corriente de simpatía entre ambos que hizo que la amistad persistiera a lo largo del tiempo, si no con la asiduidad que hubiéramos deseado, pero sí con la intensidad de una persona que quiere a otra y de otra persona que es querida por esa persona, ¿no? Y ese es mi caso con Eduardo. La última vez que lo vi fue en Córdoba, precisamente, con ocasión de alguna historia, no sé si como poética, probablemente en aquella iglesia que organizaba precisamente Pérez Azagustre, otro de los antologados por Javier en su antología, y allí lo vi a Eduardo y era como si lo viera todos los días, ¿no? Era, como decíamos ayer, con Eduardo tenía mucho sentido decirlo, porque era una persona de tal calidad humana y de tal calidez humana también, que realmente era difícil encontrar a alguien del que ninguno de sus rivales poéticos, ninguno de sus compañeros de generación, ninguno de los que pudo tratarlo puede decir lo más mínimo en la persona de Eduardo. Es una de esas personas en las que hay unanimidad absoluta acerca de su calidad humana. Y de su calidad literaria hay que decir que funde dos escuelas en una, y eso es lo que le hace verdaderamente ejemplar, único e irrepetible. Y es que, siendo un hombre que dominaba perfectamente la música del verso, lo que se llama línea clara, si queréis llamarlo de alguna manera, cierto nivel de narratividad en el poema, cierto nivel de pictoricismo tradicional o figurativo en sus poemas, sin embargo no renunció nunca a unos niveles de profundidad filosófica procedente de su propia profesión. Él era filósofo y profesor de filosofía de instituto, y procedente también de su interés acerca de la poesía como fuente de conocimiento. Él fundía en un mismo crisol de una manera admirable la comunicación y el conocimiento, y eso es muy difícil de lograr, y Eduardo García lo consiguió. Digo que es muy difícil de lograr porque hoy día están las escuelas poéticas muy divididas y muy enconadas las unas con las otras. Sin embargo, Eduardo participaba de todos, podía complacer a todos,
pero lo hacía desde una absoluta transparencia personal. Él nunca quiso impostar ninguna voz, él era así, lo hacía así porque le salía de dentro. Y realmente hay una línea argumental en su poesía desde el principio hasta el final que hace que sea irrepetible por fundir esas escuelas, la de la comunicación y del conocimiento, en ese crisol que os decía antes. Yo traía también como ejemplos algunos de mis poemas favoritos de este libro, que he leído no sin estremecimiento, lo ha dicho también Ana y lo ha repetido Nacho. Este libro se lee de una manera diferente cuando ya no está Eduardo con nosotros, y sobre todo los últimos poemas son verdaderamente tremendos, porque que alguien que esté en esa tesitura sea capaz de crear belleza, una belleza tremenda también, hay una cierta terribilidad miguelangelesca en esos últimos poemas. Yo me gustaría leeros dos que he escogido de toda la obra. Una de ellas es Deshabitado. La obra se llama La lluvia en el desierto, que me parece un título verdaderamente ejemplar y que yo creo que representa a la perfección esa fusión de contrarios que caracteriza la poesía de Eduardo García. Desde Horizonte y Frontera, es un poema que a mí me encanta, seguro que a Rafi también, que se llama Deshabitado. Triste destino el del deshabitado. Camina entre la gente inadvertido, se refugia en su prisa y su tarea, su camisa planchada, el gesto anónimo con el que se decide ya a cruzar. El camino está libre, no hay peligro, y persiste, no obstante, en plena calle. Se le congela el gesto en instantánea, recluido en sí mismo, detenido a la orilla de todo. En su silencio mira sin comprender, avanza el paso, siente hasta las raíces el vacío, un boquete en el pecho, como un túnel que da a la oscuridad. Yo creo que este poema es muy sintomático porque, de algún modo, por supuesto que ese transeúnte deshabitado no es otro que el poeta, que Eduardo García. Y yo creo que se ve perfectamente en este poema cómo se funde esa realidad cotidiana, esa narratividad diaria, con esa profundidad reflexiva, filosófica, digamos de otra dimensión mucho más honda que caracteriza su poesía. Es un poema ejemplar. Y luego yo quería también leer un poema que para mí es uno de los poemas más importantes escritos en español en los últimos, digamos, 20, 30, 40 años, lo que queráis. Y es un poema perteneciente al libro que se ha mencionado aquí, que hizo cuando ya conocía su enfermedad, que es el libro Bailando con la muerte, que no es propiamente un libro orgánico, pero que efectivamente sí tiene todos los tics de una persona que en ese momento está viviendo esa desazonadísima situación. La hora de la ira efectivamente es un poema que acerca la poesía de Eduardo al exterior, se convierte en poesía social sin dejar de ser poesía figurativa de línea clara y sin dejar de ser también poesía honda, reflexiva y de conocimiento, y creo que es también originalísimo, lo ha subrayado Ignacio, me gusta también subrayarlo aquí, porque evidentemente no se podía tampoco asistir a esa especie de caos en que se sumió la economía española y la situación de los españoles en esos años, como para que pasara desapercibido en su poesía, y él fue capaz de acercarse a esa crisis de una manera ejemplar. Pero el poema que me parece que es inmortal y que pasará a los anales de la poesía española contemporánea y que no puedo dejar de leer aquí es Muñeco de trapo. ¿Cómo puede un cuerpo empantanarse en sombra hasta la náusea, sentir el hierro al rojo en el estómago, un asco con tentáculos calientes atrapado en la piel, un aluvión de clavos oxidados? ¿Y cómo puede un alma aferrarse a la sombra de su cuerpo hasta ahogarse en el cuerpo de su sombra e hilar la sombra, el cuerpo, el alarido para apurar las fuerzas, sostener el pulso a duras penas y el aliento, desnudar lo que un día fue un hombre y extraer a la luz y a las tinieblas un muñeco de trapo? Bueno, y ahora si queréis hacer preguntas tanto a Ignacio como a Ana como a Rafi. Ahora a Rafi, que hable, que le pregunte. A ver, Rafi. Vamos para acá, por los micrófonos.
Te toca. A ver. Querido maestro, me lo ha puesto muy difícil. Leer después de este poema, o hablar después de este poema, para mí es prácticamente imposible. Yo solo quiero decir que este es el libro que Eduardo hubiera querido, que desde el título hasta la ilustración, hasta su prólogo y todo está tal como él lo pensó. Por eso ha salido tan pronto, porque yo rápidamente, la verdad es que los dos albergábamos la esperanza de que lo podríamos ver, aunque la enfermedad ya estuviera aquí, pero no hubo tiempo. Por eso yo enseguida llamé a Ana, recuerdo esa llamada, eran lágrimas más que palabras, y ella enseguida acogió generosamente la idea y nos pusimos a trabajar. Tengo que decir que Ignacio Garmendia, como un ángel de la guarda, ha sido una persona tan cuidadosa, tan exquisita, tan delicada, con cada detalle, pero a la vez sabiendo, bueno, el momento que yo atravesaba y todo hacerlo con un mimo absolutamente excepcional. Los amigos, por supuesto, que han escrito tanto prólogo como epílogo, Federico Abad, que me ayudó con los textos en un momento en que yo no podía ni siquiera sentarme al ordenador. Y bueno, qué decir del acto de esta mañana, donde cerramos un círculo que se abrió en el 92, cuando Eduardo y Mariano Benavente, dos compañeros en el Instituto de Palma del Río, pues fueron a buscar al poeta Luis Alberto de Cuenca para que hablara con sus chavales, y desde entonces se estableció una amistad que ha permanecido a lo largo de todos, 25 años. Una hermosísima amistad. Qué decir de tantos amigos que hay aquí, tantas caras amigas, y que me habéis ayudado tanto a pasar este año tan difícil. Disculpad. Y nada más, porque lo demás se ha dicho todo. Esa búsqueda incansable, Eduardo, desde una realidad más palpable hasta esa búsqueda que yo creo que culmina en la vida nueva, que quizás su libro más hermoso, donde él se explaya, ¿no? Donde él construye esos grandes poemas que lo llenan a uno de, no sé, lo hinchen de vida, de amor por la vida. Y bueno, y él siempre, desde el principio, estaba con el tema de la otredad, el espejo, el pasar, el cruzar los umbrales. Él siempre decía que la búsqueda era una búsqueda hacia el interior, llamaba la poesía una espeleología del espíritu, donde cada vez se van descubriendo más capas, y él al final nos ofrece esa propuesta de la que ha hablado también Luis Alberto, ese realismo visionario, porque él decía, bueno, la realidad es el medio donde nos movemos y por supuesto siempre hay que anclarse en la realidad, pero quizás la poesía, su lenguaje o su territorio es el de lo irracional, el de las pulsiones de deseo, o también las más absolutas oscuridades, como en el libro último, ¿no? Por eso él nos ofrece, eso que le gustaba era acuñar de realismo visionario, ¿no? Y que se llevó toda la vida buscándolo, y yo creo que lo encontró, que felizmente lo encontró. Y por tanto, aquí está Eduardo en verso y en vida, y yo creo que yo quería que estuviera, que sabéis que las ediciones de poesía son muy efímeras y cualquiera puede buscar un libro y no encontrarlo, así ya estará, y así lo vamos a hacer, que esté en todas las bibliotecas, en todos los sitios que debe estar, y que cualquier lector, ahora y en el futuro, pues pueda acceder a esto al que Eduardo le dedicó gran parte de su vida, su mejor energía y su mejor entusiasmo.
desde que me llegó el libro solo me vienen a la cabeza unos versos de Walt Whitman, el viejo Walt Whitman. Esto no es un libro, el que lo toca, toca a un hombre. Aquí está él. Si me permite, Rafi, yo creo que incluso esa voz, ese realismo visionario, ya en las cartas marcadas estaba. O sea, que es una de las personas de su generación que antes accedió a la voz. Digamos que fue eco muy poquito tiempo, enseguida se convirtió en voz. Sí, sí. ¿Queréis preguntarle a Rafi, a Luis Alberto? Yo tengo una consulta para Rafi. ¿Dejó los poemas últimos más o menos organizados? ¿Los dejó más o menos ordenados? Sí, los pasó a ordenador, que para él ya era un paso, él escribía siempre a mano. Y cuando ya daban el salto al ordenador era porque ya él creía que era un poema digno de... Sí, lo tenía ya, incluso con estos títulos de La hora de la ira. La hora de la ira lo empezó a trabajar antes, pero claro, quedó interrumpido por la enfermedad. Y bueno, y los versos de Bailando con la muerte, que son ultimísimos. ¿Todos son Bailando con la muerte pasados a ordenador? ¿O hay algunos más? Sí, todos. Sí, yo, nada que él no haya, porque él era para eso muy estricto, nada que él no haya por lo menos dejado en una primera criba, lo he querido publicar porque sería traicionar su espíritu. Él era muy puntilloso, le gustaba corregir, no le gustaba, dedicaba mucho tiempo a eso, y me hubiera parecido traicionarlo, dar algo que él no tuviera su visto bueno de alguna manera. Algo de lo que, cuando veía Bailando con la muerte, algunas de las cosas que he sentido es como Eduardo fue capaz, que además es un creador, yo creo que es fundamental, de integrar toda su vida en la muerte. Es decir, de aceptar la muerte como una consumación sin renunciar a nada de su vida. Y por eso yo creo que es ejemplar también, como toda obra de arte nos ayuda a vivir, es ejemplar también la preparación, por lo menos a mí, de esos poemas para la propia muerte. Es decir, para aceptar la muerte, incluso es un poema que habla dentro de la muerte. O sea, está hablando dentro de la misma muerte. Eso no sé si... La ejemplaridad, tú quieres decir Sí. que hay una ejemplaridad evidente en Sí. sus últimos versos, sí. Creo que hay una cosa muy interesante que ha señalado Rafi, que porque siempre que hablamos de la poesía de Eduardo, y hacemos bien porque él mismo reflexionó mucho sobre la poesía y sobre su poesía, tendemos a colocar la mirada en esa evolución del realismo a lo que llamaba realismo visionario, en la cuestión de los sueños, en esos debates estéticos que él cifró sobre todo en el libro Una poética del límite, que es más o menos coetáneo de Horizonte o Frontera. Pero ha dicho Rafi con mucha razón que ese libro, La vida nueva, es un libro absolutamente fundamental para mí como lector, donde hay una explosión de vitalismo que yo diría que hacia él lo hace salir ya ese debate teórico. Él fue un poeta muy concienzudo, muy teórico, pero yo creo que hay un momento ahí, él lo dice, que tiende hacia la libertad, de una libertad no solamente expresiva, que también lo dice en esos términos, de tirarse de los moldes, de esas voces a las que se refería Luis Alberto, pero ahí yo creo que decide casi integrarse al mundo, y quizá esté ahí la clave de esa aceptación de la postrimería tan dura, ¿no? en Bailando, porque es verdad que es un libro dolorosísimo, pero hay ese vitalismo, incluso en la desdicha más absoluta, hay un canto, una celebración de la vida absolutamente extraordinaria, ¿no? Yo creo que precisamente, tú has mencionado a Whitman, esa frase formidable, ¿verdad? Aquí no hay un libro, hay un hombre. Y realmente es Whitman el que asoma en ese último libro, previo a La hora de la ira, porque incluso el versículo es muy whitmaniano. Yo creo que hay un antes y un después en la literatura universal de Walt Whitman. Yo soy muy convencido de que es extraordinario ese poema. Yo creo que a Eduardo de repente le tocó esa hora whitmaniana, que él por supuesto adaptó a su propia personalidad, a su